Estaba tendida en la cama, delirando de fiebre, con todo el cuerpo sacudido por escalofríos incontrolables a causa de los 39 grados que me consumían, cuando una sensación de frío cortante como cuchillas me cayó encima de golpe. Un cubo entero de agua helada, directo desde el grifo, me fue volcado desde lo alto de la cabeza. Empapó el colchón, empapó las sábanas, empapó la ropa que llevaba puesta. Mi corazón se detuvo un instante por el choque térmico. Con un esfuerzo enorme, abrí los ojos ardientes. La visión se me nublaba entre el agua y las lágrimas. Pero alcancé a distinguir a mi suegra plantada allí, con el cubo de plástico vacío en la mano. Lo lanzó con desprecio al suelo y acto seguido me arrojó directamente a la cara un trapo de fregar sucio y maloliente. Me señaló con el dedo y gritó: «¿Haciéndote la enferma? Levántate ahora mismo y prepara la cena. Si tu madre no te enseñó a ser una buena nuera, ya te enseñaré yo». Ella no podía imaginar que esas palabras, que ese cubo de agua helada, iban a despertar a la bestia que yo había estado conteniendo con todo mi empeño durante 2 años, 2 años aguantando. Para mantener la paz en aquella casa, no lloré más. No gemí. Me quité el trapo de la cara, lo arrojé al suelo, me incorporé de un salto con los ojos abiertos de par en par, la miré fijamente y saqué el teléfono. Marqué un número. Menos de 30 minutos después, todo el vecindario observó boquiabierto cómo mi suegra y mi marido eran expulsados a la calle, con el equipaje tirado a toda prisa, sin tiempo siquiera de ponerse un abrigo. Queridos lectores, si habéis llegado hasta aquí, os pido que os quedéis conmigo. ¿Por qué una nuera famosa por su paciencia y su docilidad fue capaz de llegar a semejante extremo? La respuesta no está en un impulso pasajero. Está en 2 palabras: el límite. Cuando alguien pisotea mi cuerpo, puedo apretar los dientes y aguantar. Pero cuando alguien usa su boca sucia para insultar a la madre que me trajo al mundo, la sentencia de muerte para ese matrimonio queda oficialmente dictada. Me llamo Lucía Fuentes. Tengo 28 años. La gente suele decir que entrar en el matrimonio es entrar en un juego de azar donde la mujer apuesta su juventud. Yo solía reírme de esa frase. Confiaba en ser lo bastante inteligente para elegir a un hombre de bien y lo bastante generosa para adaptarme a cualquier aspereza que viniera de la familia política. Pero la realidad me dio una bofetada tan fuerte que casi me dejó ciega y me enseñó que la generosidad mal empleada es un cuchillo que uno mismo se clava. Mi marido se llamaba Marcos. Cuando lo conocí, era simplemente un técnico de informática tranquilo, de voz suave, atento a los pequeños detalles. Había perdido a su padre de niño, su madre lo había criado sola y lo había sacado adelante con enorme esfuerzo. Para mí, en aquel momento, un hombre capaz de amar y de venerar a su madre tenía que ser, necesariamente, un marido responsable. Ese fue el pensamiento más ingenuo de toda mi vida. El día de nuestra boda, mi familia no pidió nada ostentoso. Es más, para no avergonzar a la familia de él, yo oculté cuidadosamente que tenía una cantidad considerable de ahorros y que mi origen real era muy distinto del que aparentaba. Con mi propio dinero compré un piso de 3 habitaciones en el centro de la ciudad, a mi nombre, antes de casarnos, pero le dije a Marcos que era un piso que yo pagaba a plazos con un préstamo y que él no tenía que preocuparse por eso. Solo quería que tuviéramos un hogar tranquilo, sin la presión del dinero encima. Los primeros meses de recién casados fueron bastante apacibles. Marcos llegaba pronto del trabajo. Cenábamos juntos. Yo ordenaba la casa. Creía que había ganado en el juego de la vida, pero la verdadera tragedia comenzó el día en que Consuelo llamó por teléfono desde su pueblo. Dijo que se encontraba sola, que estaba mayor y enferma y que no tenía a nadie que la cuidara. Marcos me miró con los ojos húmedos, suplicante, pidiéndome que dejara que su madre se viniera a vivir con nosotros. Me dijo que era hijo único, que no podía ser un mal hijo. Mi corazón se ablandó. Asentí. Yo misma le compré el billete de autobús. Yo misma limpié y preparé el dormitorio más grande y luminoso, estrené ropa de cama nueva. Me estaba preparando el camino al infierno con mis propias manos.
Desde el primer día que puso un pie en el apartamento, Consuelo no llegó con la actitud de una madre que viene a ver a su hijo. Llegó con la actitud de una reina que llega a inspeccionar su territorio. Dio una vuelta completa por la casa, palpó los muebles uno a uno, acarició la pantalla del televisor grande y luego se volvió hacia mí con una mirada evaluadora y llena de desdén. No dijo que la casa era bonita, solo hizo una pregunta que recuerdo palabra por palabra, con ese tono suyo entre burlón y condescendiente. Esta casa se la compró Marcos a ti, ¿verdad? Hay mujeres que tienen mucha suerte de pescar a un hijo como el mío. Marcos es listo y además es buena persona. Tú cuídate de portarte bien y no te vayas a aprovechar solo porque tienes marido. Me quedé clavada en el sitio, con la sonrisa de bienvenida congelada en los labios. Miré a Marcos esperando que dijera algo, que aclarara que el piso lo había comprado yo, que yo no vivía de él, pero Marcos desvió la mirada. Se apresuró a guardar las cosas de su madre en el armario y dijo con una risilla incómoda: «Mamá, que vienes de lejos y debes estar cansada. Anda, entra a descansar. Lo de la casa es de los dos, no hay que darle más vueltas. Lucía es muy responsable, no te preocupes, de los dos». Esas dos palabras me resonaron en los oídos. ¿Desde cuándo era de los dos? Marcos no había puesto ni un euro en la compra de ese piso. Ni siquiera el sofá donde estaba sentado lo había pagado él, pero delante de su madre lo equiparaba todo para engrandecerse a sí mismo y rebajarme a mí. Estuve a punto de hablar, pero pensé que su madre acababa de llegar y no quería crear tensión desde el primer momento. Me tragué el enfado. Me dije que los mayores del pueblo suelen tener mucho orgullo y que lo mejor era ceder un poco para mantener la paz en casa. Pero mi resignación solo fue una señal para que Consuelo tomara impulso. Los días siguientes, mi casa fue transformada por completo. Consuelo trajo consigo una cantidad enorme de costumbres de su pueblo y me las fue imponiendo una a una. Mi nevera, que antes estaba organizada con alimentos frescos y ordenada por secciones, apareció de pronto llena de bolsas de plástico con tocino rancio y botes de pasta de anchoa abiertos que desprendían un olor penetrante. Cuando yo llegaba del trabajo, agotada, y solo quería comer algo ligero, la mesa siempre tenía los mismos platos oscuros y grasos que ella cocinaba para Marcos. Cuando intenté sugerirle con delicadeza que comer tanta grasa no era bueno para la salud, ella golpeó la mesa con la mano y arrojó la cuchara. ¿Me estás diciendo que cocino sucio? Los de ciudad siempre con sus historias. Yo he criado a Marcos con esto, y está sano y trabajando para mantenerte a ti. Si no te gusta, no comas, no vengas a criticarme. Cuando yo era nuera, mi suegra me daba de comer lo que hubiera y tenía que estar agradecida. Vosotros ahora lo tenéis demasiado fácil, y por eso no valoráis nada. Lo dijo mientras tiraba los cubiertos sobre la mesa con tanta violencia que el caldo saltó y manchó la camisa que yo llevaba puesta y aún no había tenido tiempo de cambiarme. Temblé de rabia. Miré a Marcos. Marcos seguía comiendo con la cabeza gacha, y cuando notó la tensión en el ambiente, dejó los cubiertos, soltó un suspiro exagerado y me miró a mí con una expresión de hastío. ¿Qué te pasa ahora? Mamá se ha esforzado en cocinar y tú te pones a protestar. Es mayor, está acostumbrada a este tipo de comida. Si eres su nuera, tienes que aprender a adaptarte, no a arruinarle la cena. Pídele perdón. Lo miré. Al hombre con quien compartía cama y techo. Me estaba pidiendo que le pidiera perdón. Que le pidiera perdón porque yo quería cuidar la salud de toda la familia. Que le pidiera perdón porque me había salpicado el caldo encima. Su parcialidad descarada y su cobardía me atravesaron como una aguja. No pedí perdón. Me giré y entré directamente en el dormitorio, dando un portazo. Esa noche no comí nada. El estómago me rugía, pero la rabia que sentía era mayor que el hambre. Marcos entró tarde, no me preguntó si tenía hambre. No me consoló con ni media palabra. Se tumbó dándome la espalda y soltó con total indiferencia: «Quítate esos aires de princesa. Mamá dice esas cosas porque quiere lo mejor para todos. Cuando uno es más joven, tiene que ceder ante los mayores, aunque no tengan razón. Tampoco ha hecho nada tan grave».
No causes más problemas, que los vecinos se enteren y se van a reír de que somos una familia desdichada por tener una nuera como tú. Desdichados. ¿Desde cuándo vivir en mi propia casa, gastar mi propio dinero, era una desgracia para su familia? Aquella noche me quedé mirando el techo durante horas, con las lágrimas rodando hacia las sienes y empapando la almohada. Empecé a intuir con claridad que ese matrimonio no era el cuento rosa que yo me había imaginado. Era una trampa tejida con las palabras dulces de un hombre sin carácter y la autoridad aplastante de una suegra codiciosa. Consuelo no se detuvo en controlar las comidas. Empezó a inmiscuirse en nuestra intimidad de manera cada vez más invasiva. La puerta del dormitorio nunca podía estar cerrada con llave. Ella podía entrar en cualquier momento, ya fueran las 6 de la mañana cuando yo aún dormía, o cuando estábamos cambiándonos de ropa. Su excusa siempre era que venía a buscar algo, a ordenar, o simplemente a comprobar que su hijo estaba bien tapado. Intenté hablar con Marcos. Dile algo a tu madre, por favor. Ya somos mayores, necesitamos intimidad. No está bien que entre así en nuestra habitación sin llamar. ¿Y si me está viendo cambiarme? La respuesta de Marcos fue un bufido. Mujer, déjate de exageraciones. Es mi madre, no una extraña. Si entra es porque nos quiere. No le des mal sentido a todo. Tampoco es para tanto. La complicidad de Marcos solo envalentonó más a Consuelo. Empezó a bajar al patio de la comunidad con las señoras del barrio por las tardes. Mientras yo llegaba del trabajo y cruzaba el portal, ya oía su voz resonando por el zaguán. Mi nuera es una señorita, ya veis. Con el sueldo que gana, que no llega a nada, gasta como si fuera millonaria. Todo el día pintándose y arreglándose. Mi hijo se deja la piel trabajando para mantenerla. Cuando vuelve a casa, ella ya está recostada en la cama. La cena, la limpieza, todo me lo hago yo sola. Ay, qué mala suerte ha tenido el pobrecito Marcos. Sin mí esto sería un basurero. Las vecinas me miraban al verme pasar y callaban. Aquellas miradas curiosidad mezclada con desprecio me quemaban como brasas. ¿Sueldo que no llega a nada? Yo ganaba 5 veces lo que Marcos. El hijo al que ella decía haber mantenido no aportaba ni un euro a la compra. A los recibos de la luz, del agua, del supermercado, incluso los paquetes de leche que ella enviaba a sus familiares del pueblo, los cargaba yo en mi tarjeta de crédito. Sentí el impulso de parar en medio del portal y gritar la verdad a pleno pulmón. Pero la educación que mis padres me habían dado desde pequeña me refrenó. Me tragué el nudo en la garganta, agaché la cabeza y subí al ascensor a toda prisa. Mi resignación, en lugar de comprar paz, era como echar leña al fuego. Cuanto más callaba yo, más convencida estaba Consuelo de que yo era débil, de que dependía completamente de su hijo. La presión acumulada día tras día fue desgastándome por dentro, agotando mis fuerzas. De una chica activa y alegre, me fui convirtiendo en alguien taciturna, irritable y sin sueño. La presión del trabajo ya era suficientemente pesada. Llegar a casa y tener que enfrentarse a 2 personas sin alma y llenas de exigencias me había quitado cualquier sensación de hogar. Aquello ya no era mi casa. Era una prisión donde yo era la reclusa cumpliendo cadena perpetua sin fecha de indulto. Mi cuerpo empezó a protestar. Los dolores de cabeza se hicieron más frecuentes. Me mareaba con facilidad, pero cada vez que intentaba descansar un poco más un sábado por la mañana, en el salón empezaban los golpes de la escoba contra las patas de las sillas y las mesas, acompañados de los comentarios envenenados de Consuelo: Dios mío, con el sol ya en lo alto y todavía tumbada. Las nueras de verdad se levantan de madrugada a preparar el desayuno para el marido y la suegra. La nuera de esta casa actúa como si fuera la reina de Inglaterra. Trabaja en una oficina y se cree que es la presidenta del gobierno. Yo sola, con los años que tengo, aguantando y sirviendo a todos, menuda vagancia. Apretaba los ojos y me tapaba la cabeza con la almohada. Las lágrimas caían solas, en silencio. Estaba demasiado agotada incluso para llorar con sonido, y no sabía que todo ese cansancio era la señal de aviso de una tormenta que estaba a punto de desatarse. Una tormenta nacida de una enfermedad que casi me cuesta la vida
y terminada con una escena de ajuste de cuentas que me dejó, a la vez, destrozada y profundamente liberada, cuando ese cubo de agua helada cayó sobre mí y puso fin a toda una vida de sumisión indigna. La batalla acababa de comenzar de verdad. Tumbada y encogida en mi propia cama, escuchando los ronquidos tranquilos de Marcos a mi lado, comprendí con amargura que yo misma me había construido una jaula de hierro y me había metido dentro con llave. Muchas noches sin dormir me preguntaba cómo era posible que una mujer con estudios, con una posición profesional sólida y sobre todo con el origen familiar que yo tenía, hubiera caído en una humillación semejante. Para entender mi furia de hoy, hay que retroceder a los primeros momentos en que me puse voluntariamente la máscara de chica humilde y sin recursos. Mi familia no era la que Marcos y su madre siempre imaginaron y despreciaron. Mis padres eran empresarios reconocidos en el sector inmobiliario y de importación y exportación. El patrimonio de mi familia no se limitaba a los chalets señoriales en el centro de la ciudad. También abarcaba una red de relaciones e influencias que se extendía por todo el tejido económico y social. Sin embargo, mis padres habían empezado con las manos vacías y habían sufrido todo lo que hay que sufrir antes de llegar a lo más alto. Por eso nos educaron a mis hermanos y a mí con una disciplina muy estricta. Desde pequeña me enseñaron que el dinero es efímero, que el carácter y la inteligencia son el verdadero núcleo de una persona. No podía vestir para llamar la atención, no podía exhibir lujos y siempre debía comportarme con humildad ante los demás. Mi madre solía decirme, la verdadera riqueza es silenciosa, solo los tontos hacen ruido. Al crecer en ese ambiente, había visto demasiados matrimonios por conveniencia, correctos en las formas pero helados por dentro. Había visto a amigas casarse con herederos de fortunas y llorar de noche porque sus maridos las engañaban, jugaban o las trataban como un objeto decorativo. También había visto cómo demasiados hombres se me acercaban con la mirada puesta en el patrimonio de mi familia, no en mí. Sus halagos falsos y sus palabras de miel me generaron una desconfianza profunda hacia todo lo que brillara demasiado. Yo anhelaba un amor verdadero, un hombre que me quisiera por lo que yo era, no por el apellido ni por la empresa familiar. Y entonces apareció Marcos. Llegó a la compañía como técnico de informática, callado, algo tosco pero sencillo. No sabía que yo era hija de uno de los consejeros delegados, porque yo trabajaba como empleada normal del departamento de marketing, llegaba en un scooter viejo y me vestía con ropa corriente comprada por internet. Marcos se me fue acercando con naturalidad, me traía café por las mañanas, se ponía como podía a sostenerme el paraguas los días de lluvia torrencial y se quedaba despierto hasta tarde para arreglarme el ordenador cuando fallaba. A mis ojos, en ese momento, Marcos era una piedra en bruto, sin brillo, pero auténtica. Cuando empezamos a salir, me inventé una historia sobre mi pasado. Le dije que había crecido en un pueblo pequeño, que mi padre había muerto joven y que mi madre trabajaba el campo para sacarme adelante. Le dije que aún estaba pagando el préstamo de los estudios universitarios y que me esforzaba cada día para poder quedarme en la ciudad. Al escucharme, Marcos lloró. Me abrazó. Me juró que él también venía de la pobreza, que también se había quedado sin padre siendo niño, que por eso me entendía y que usaría toda su vida para protegerme y darme todo lo que me faltó. En ese momento, lo creí ciegamente. Pensé que había encontrado por fin el puerto seguro que buscaba, un hombre que no me valoraba por lo material, pero me equivoqué. Y el precio que pagué fue muy alto. El hecho de que yo misma rebajara mi origen no hizo que el amor de Marcos fuera más noble. Al contrario, se convirtió en el pretexto perfecto para que madre e hijo desarrollaran una mentalidad de superioridad, de condescendencia y de magnanimidad condescendiente. La primera vez que Marcos me llevó a conocer a su madre en el pueblo, sentí un escalofrío en la nuca desde el momento en que él me presentó, diciendo que yo era hija de agricultores y que mi padre había muerto pronto. La expresión de consuelo cambió al instante. La sonrisa de fachada se apagó y fue sustituida por una mueca a media boca. No me preguntó por mi trabajo. Solo se dedicó a escudriñar si yo traía cargas familiares a cuestas. Durante la comida, habló sin parar de lo mucho que valía su Marcos, de lo brillante que era su futuro,
de lo distinguida que era su familia sin ser ricos. Claro, pero con estudios y con clase, insinuando que no le gustaban las jóvenes que llegaban de ambientes humildes a casarse con quien no era su igual. Me costó tragar cada bocado de aquella comida. Si yo hubiera sido la hija real de mi familia, habría volcado la mesa y salido de allí. Pero en ese momento hacía el papel de la chica sencilla y sin medios. Me contuve, sonreí con esfuerzo y me convencí a mí misma de que era normal que una madre quisiera proteger a su hijo de casarse con alguien que pudiera convertirse en una carga. Me dije, neciamente, que si yo demostraba ser una buena persona, con un trabajo estable y un amor sincero por Marcos, Consuelo terminaría aceptándome. Cuando decidimos casarnos, tuve que rogar de rodillas a mis propios padres para que me dejaran celebrar la boda de la manera más sencilla posible. Mi padre, que es un hombre que cala a las personas a la primera mirada, me dijo: ese hombre no tiene la mirada limpia, es débil y algo mezquino. Pero como yo lloraba y amenazaba con no comer, al final cedieron porque me querían demasiado. La boda fue modestísima. La familia de la novia asistió representada solo por unos pocos familiares, sin joyas, sin dote. Mi madre tuvo que vestirse con mucha sencillez, disimulando todo el porte y la elegancia que la caracterizaban, para representar el papel de mujer rural y austera, solo para no herir el orgullo raquítico de la familia del novio. El día de la boda, los parientes de Marcos cuchicheaban en un corrillo señalando a los nuestros. Consuelo, con cara de vinagre, no se dignó saludar a mi madre. Les dijo a unas tías de Marcos, en voz suficientemente alta para que se oyera, que a una chica así la habían recogido sin gastar un duro en arras, que la boda era de pura fachada y que tampoco era para tanto, viniendo de donde venía. Yo estaba en mi vestido de novia alquilado en una tienda del barrio, mirando cómo mi madre, que valía infinitamente más que toda aquella gente junta, tenía que aguantar callada sus impertinencias. El corazón se me hacía añicos. Mi madre me apretó la mano, con los ojos brillantes de dolor y de culpa contenida. Solo me dijo al oído: el camino lo has elegido tú. Si algún día te duele demasiado, recuerda que siempre puedes volver a casa. Yo le había dado la espalda a mi familia para correr detrás de lo que llamaba amor verdadero. Y ahora ese amor resultaba ser algo sin ningún valor. La máscara de chica humilde que yo misma me había fabricado se convirtió en el arma más afilada que madre e hijo usaron para pisotearme, insultarme y arrebatarme todos mis derechos dentro de mi propio matrimonio. Creían que yo era un ratón acorralado, sin refugio y sin nadie que me defendiera. Creían que me estaban haciendo un favor al darme la distinción de ser la señora de Marcos. No sabían que estaban despertando a un dragón dormido. Cuanto mayor era su desprecio, más devastadora sería la sentencia que les esperaba. La crueldad humana no siempre viene de los golpes. A veces viene de la erosión silenciosa y constante del espacio vital y de los límites del otro. Cuando Consuelo entró en mi apartamento, no trajo espadas. Trajo una invasión sorda e implacable que convirtió mi hogar en un territorio gobernado por ella. Ese apartamento era el sudor y las lágrimas de mi esfuerzo. Lo había comprado con mis propios ahorros y con una parte del dinero que mis padres me dieron, eligiendo personalmente cada azulejo, cada cortina, cada alfombra. Había apostado por un estilo minimalista en tonos blancos y grises, sobrio y elegante. Era el lugar donde me quitaba el peso del mundo al cerrar la puerta. Era donde me enroscaba en el sofá a leer o me tomaba una copa de vino un viernes por la tarde. Pero desde que llegó la suegra, todo fue destruido sin piedad. La invasión comenzó por los detalles más pequeños. Al tercer día de su llegada, volví del trabajo y encontré el sofá de tela premium importado empujado contra la pared, dejando el sitio a una cama de tablones de madera vieja, desvencijada y con olor a humedad que ella había hecho traer desde el pueblo en furgoneta. Dijo que el sofá le hacía daño a la espalda y que la cama de madera era lo propio para personas mayores. De repente, mi salón de diseño tenía una cama de madera anacrónica en medio. Sentí una punzada en el corazón. Pero callé. Me dije que tampoco era para tanto,
que había que ceder con los mayores. Pero ella no se detuvo ahí. Arrancó las cortinas de seda que había elegido yo y las escondió en un rincón. Colgó en su lugar unas telas de bazar con flores de todos los colores, compradas en el mercadillo. Pegó cinta adhesiva por encima de los mandos del televisor y del aire acondicionado para que no se ensuciaran. Puso fundas de hule con estampados chillones sobre el televisor, el microondas, todos los electrodomésticos que consideró necesario proteger. Mi casa, en el plazo de un mes, se había convertido en algo entre bazar de saldo y almacén de trastos. La invasión del espacio físico fue solo el preludio de la invasión mental. Mi cocina, que antes era el lugar donde yo creaba libremente los platos que me apetecían, quedó convertida en territorio prohibido. Consuelo tiró todos mis condimentos importados al cubo de la basura, diciendo que eran venenos de los extranjeros. Los sustituyó por botes de pasta de anchoa y salazones que dejaba abiertos todo el día, llenando el aire de un olor que impregnaba las cortinas, la ropa y hasta los sueños. Yo ya no podía cocinar lo que me gustaba. Todas las comidas giraban alrededor de los gustos de Marcos. Y lo más agotador de todo era la costumbre de esperar al marido para comer. Aunque yo llegara a casa a las 6 de la tarde, destrozada tras un día de reuniones y negociaciones, no podía tocar el plato hasta que Marcos llegara. Había noches en que él se iba de cañas con compañeros hasta las 10 de la noche, y Consuelo me obligaba a esperar sentada ante la mesa, con la cena fría, a que él llegara. Si me quejaba de hambre o intentaba comer algo antes, me llamaba golosa y ordinaria. ¿Una mujer que come antes que su marido cuando él está trabajando fuera? Eso es una falta de respeto. Aguanta. Me sentaba con el estómago rugiendo, mirando el plato de sopa de verduras enfriándose en la mesa mientras los ojos se me anegaban en lágrimas. Cuando Marcos llegaba oliendo a cerveza, ella se apresuraba a calentarle la comida y a atenderlo. Yo comía deprisa y de cualquier manera, lavaba los platos en silencio y me retiraba a la habitación como si fuera una sombra en un rincón. Mi tiempo libre también me fue arrebatado por completo. Antes, los fines de semana eran mi manera de recargar las pilas. Desde que llegó la suegra, el concepto de día de descanso había dejado de existir. A las 5:30 de la mañana del domingo, cuando yo estaba en el escaso sueño que conseguía, Consuelo ponía el televisor a todo volumen para ver programas de variedades del pueblo. Abría de golpe la ventana del dormitorio. Barría frotando con fuerza el suelo, golpeando el palo de la escoba contra las patas de la cama. Si yo fruncía el ceño o me tapaba los oídos, ella se quedaba en el umbral y decía en voz alta, sin dirigirse a nadie en concreto, pero apuntando directamente hacia mí: una mujer que duerme hasta tarde es una mujer vaga que trae la mala suerte a la casa del marido. Esta familia tiene muy mala suerte con la nuera que le ha tocado. Parece que la tiene aquí para que yo la sirva a ella. Intenté rebelarme. Intenté hablar con Marcos para que pusiera orden. Y siempre obtenía la misma respuesta, la misma serie de excusas blandas y cómodas. Es mayor, no puede cambiar sus costumbres. Tú eres joven y tienes estudios, así que tienes que ceder tú. No hagas un problema grande de una cosa pequeña. Si cedes un poco, la casa estará en paz. Ceder un poco. Esas palabras de Marcos eran como un cuchillo romo que me cerraba el cuello una y otra vez. ¿Por qué tenía que ceder yo dentro de mi propia casa, que había comprado yo con mi propio esfuerzo? ¿Por qué tenía que aguantar los caprichos y las imposiciones de una persona que no me había dado nada y que encima no perdía ocasión de humillarme? Empecé a tener los nervios destrozados. Cada tarde, en lugar de volver a casa directamente desde el trabajo, daba vueltas con el coche por la ciudad, me sentaba en la cafetería de la esquina del bloque, miraba al vacío, retrasando todo lo posible el momento de subir al ascensor. La casa ya no era una casa, era una zona de guerra en silencio, donde quienes se llamaban familia estaban usando el poder de los lazos afectivos para aniquilar mi alma poco a poco. Me querían doblada. Querían romper mi dignidad, convertirme en una marioneta que solo supiera obedecer y servir. Mi silencio había dejado de ser generosidad para convertirse en la represión de una bomba de tiempo. El absceso llamado resignación crecía y supuraba.
y yo sabía que bastaba con un solo tajo más para que todo reventara. Ese tajo llegaría de donde menos lo esperaba, de la codicia sin fondo de los dos. Cuando la invasión del espacio y del espíritu no consiguió hacerme caer de rodillas, madre e hijo cambiaron de frente y empezaron a atacar por donde más duele. El dinero. Todo estalló una tarde, después de cenar, cuando Consuelo llamó a Marcos y a mí al salón. Con una solemnidad artificiosamente grave, estaba sentada en su cama de tablones, removiendo una taza de manzanilla, con la postura de quien ha ensayado el discurso. Debía de haberlo planeado con Marcos de antemano. Llevo unos meses aquí, y he visto que vivís muy por encima de vuestras posibilidades. Marcos trabaja como un burro, y tú te gastas el dinero en ropa y cremas, sin que se vea a dónde va. Así no vais a ningún lado. Me quedé de piedra. Yo gastaba mi propio dinero. Mi tarjeta de crédito pagaba absolutamente todos los gastos de la casa, desde el arroz hasta la factura de la luz. Marcos no me había dado ni un euro para el hogar desde que su madre llegó, con la excusa de que tenía que liquidar unas deudas anteriores a la boda. Intenté mantener la calma. Mamá, todo lo que gasto es mi sueldo que yo misma me gano. Además me encargo de todos los gastos de la casa, así que nadie está pasando necesidad. No entiendo a qué te refieres con que soy un derroche. Ah, encima me contestas. El dinero que tú ganas es el dinero de esta familia. Una mujer casada. Su dinero es el dinero de su marido. Marcos es demasiado bueno y no lleva las cuentas, y tú te aprovechas de eso. Así que a partir de ahora, Marcos me entrega su sueldo íntegro a mí para ahorrarlo. Y tú pagas todos los gastos de la casa, comida, luz, agua. Aparte de eso, me das 300 euros al mes como aportación al cuidado de la suegra. No podía creer lo que oía. 300 euros de cuota a la suegra, más todos los gastos del hogar, mientras el sueldo de Marcos quedaba en manos de ella. ¿De dónde salía semejante pensamiento? La sangre me hervía. Me giré hacia Marcos esperando que, al menos en ese momento, tuviera la dignidad mínima de un hombre para parar aquella barbaridad. No la tuvo. Marcos evitó mi mirada y soltó las excusas más miserables que he oído en mi vida. Oye, yo creo que mamá tiene razón. Tiene experiencia en gestionar el dinero. Que yo le pase mi sueldo es para ahorrar para nuestro futuro. Tú gastas de forma un poco dispersa. Además, aquí en mi casa no pagas alquiler. Así que hacerte cargo de los gastos generales y colaborar un poco con mamá es lo que se hace, en mi casa. El golpe de esas palabras me sacudió como un mazo. Su casa. El apartamento que compré yo con mi dinero, cuya escritura solo llevaba mi nombre, guardada en la caja fuerte, y ahora, delante de su madre, él lo llamaba suyo con la mayor naturalidad del mundo, y encima consideraba que vivir en mi propio piso era una concesión que yo le debía agradecer pagando tributo. Me levanté de un salto. Ya no podía seguir haciendo el papel de la nuera sumisa. Repítelo. Tu casa. Yo vivo en tu casa, y por eso tengo que pagar todos los gastos y encima darte dinero a tu madre. ¿Qué clase de hombre eres? Marcos, ¿has puesto tú un solo euro en este piso? Tu sueldo lo guardas tú. Ahora se lo das a tu madre, y yo tengo que cargarlo todo. ¿Crees que soy una máquina de hacer dinero? ¿O la criada gratuita de tu familia? Consuelo dio un salto como si la hubieran pinchado. Golpeó la mesita con la mano y me señaló con el dedo, levantando la voz. Maleducada, ¿cómo le hablas así a tu marido? Esta casa la ha trabajado mi hijo con su esfuerzo, no una chica de pueblo sin nada que vino de donde venía. Sin Marcos, ¿dónde estarías tú? Tus padres allá en el pueblo, que no supieron enseñarte a respetar a la familia de tu marido. Hay que ver lo que te has creído. Otra vez sacaban a mis padres para humillarme. Se aferraban a la historia que yo misma me había inventado para pisotearme a placer. Y Marcos, en lugar de defenderme, se puso de su lado, cruzó los brazos y me miró con cara de patriarca ofendido. Cállate. ¿Cómo te atreves a hablarle así a mi madre? El dinero lo calculas céntimo a céntimo cuando se trata de tu familia política. Eso dice mucho de ti. Mamá no ha dicho nada que no sea razonable.
Si no pagas alquiler, tienes la obligación de colaborar. Y si no te gusta, ya sabes dónde está la puerta. Ya sabes dónde está la puerta. La frase más definitiva que existe. Miré al hombre que tenía delante y sentí náuseas. La careta de hombre bueno y amoroso se había caído al suelo y roto en pedazos, dejando al descubierto un carácter podrido, codicioso y rastrero. Él y su madre se estaban uniendo para robarme el fruto de mi trabajo a plena luz del día. Estaban convencidos de que yo era la parte débil, dependiente e ignorante. No lloré. Fue extraño. En ese momento, mis ojos estaban completamente secos. Una sonrisa fría y lenta se fue formando en mis labios. Asentí con la cabeza. Di un paso atrás. Los miré a los dos, a sus caras de prepotencia y rabia. No saqué la escritura en ese instante. No. Hubiera sido demasiado fácil. Quería que llegaran a lo más alto de su arrogancia para que cuando yo les quitara el suelo de debajo, la caída fuera desde mayor altura. Está bien. A partir de mañana, cada uno paga lo suyo. Yo me encargo de la luz y el agua. Lo demás, os lo apañáis vosotros. No esperéis ni un céntimo más de mí. Me giré y entré en el dormitorio, echando el cerrojo. Al otro lado de la puerta, los golpes de Marcos y los insultos de Consuelo llegaban amortiguados. Ella me llamaba ingrata, mal nacida, chica de pueblo que no sabía estar. Yo me senté en el borde de la cama, sujeté mi cara entre las manos ardiendo. La guerra económica había comenzado oficialmente. Y el filo del dinero había cortado el último hilo que me unía sentimentalmente a Marcos. Extendí la mano hacia la caja fuerte escondida en el fondo del armario. Dentro estaba la escritura del piso a mi nombre, las tarjetas negras de mis cuentas bancarias y los documentos que probaban quién era yo en realidad. Todo estaba listo. El juego de la resignación había terminado. Ahora solo tenía que contar el tiempo que faltaba para el ajuste de cuentas. Después de aquella noche de guerra abierta sobre el dinero, el ambiente en casa cayó en algo todavía más aterrador que los gritos. El silencio de muerte y el boicot total. Madre e hijo adoptaron la táctica de la Guerra Fría combinada con el aislamiento absoluto. Me trataban como si no existiera, como si fuera un fantasma sin presencia. La crueldad no estaba en los golpes, sino en la forma en que me borraban como ser humano. Desde ese día, Consuelo dejó de cocinar para mí. Las cenas solo tenían ración para ella y para Marcos. Los mejores platos, los más contundentes. Las dos sentadas frente al televisor, charlando y riendo. Yo llegaba del trabajo a las 7 de la tarde muerta de hambre. Entraba en la cocina y encontraba la olla de arroz vacía, los cacharros sin fregar esparcidos por la encimera. En la nevera, todo lo que ella compraba con el sueldo de Marcos estaba guardado en tuppers con etiquetas. Ni un huevo, ni una hoja de lechuga podía tocar yo. Si rozaba algo por error, ella chillaba desde el salón. Lo que compra uno con su esfuerzo, que no te lo toque nadie que no ha puesto ni un euro. Tenía que hacerme fideos instantáneos o pedir comida a domicilio. Cada vez que llegaba el repartidor, Consuelo me miraba con desprecio desde la puerta. Menuda señorita, el dinero no lo da para contribuir a esta casa, pero sí para alimentar al restaurante de la esquina. Tus padres en el pueblo deben estar comiéndose las manos mientras tú aquí te das la gran vida. Yo cerraba los ojos, cogía la bolsa, me encerraba en el dormitorio y comía sola. Cada bocado sabía a humillación. El aislamiento no se limitaba a las comidas. Marcos había desaparecido completamente del papel de marido. En lugar de dormir en nuestra habitación, se instaló en el salón, en la cama de tablones de su madre. La excusa era que ella tenía dolores y necesitaba que él estuviera cerca para darle masajes por las noches. Pero yo sabía perfectamente que era su manera de castigarme. Quería que yo cediera, que reconociera mi error, que pagara el tributo. Solo entonces me concedería de nuevo sus atenciones. No entendía que su frialdad solo aceleraba mi desprecio hacia el amor falso que un día me juró. Peor todavía. Consuelo lanzó una campaña de difamación sistemática y calculada contra mí ante el mundo exterior. La comunidad de vecinos,
que hasta entonces era bastante tranquila, tenía en el portal a un grupo de señoras con mucho tiempo libre. Consuelo se convirtió sin esfuerzo en la víctima más patética del siglo dentro de la historia que ella misma se había inventado. Cada mañana que bajaba al supermercado o a dar un paseo, les contaba a quien quisiera escucharla que yo era una nuera de armas tomar. Decía que vivía a costa del sueldo de Marcos y encima tenía dinero escondido que enviaba a mis padres. Juraba que era vaga, descarada, que la insultaba, que incluso la había echado de casa. Se puso el papel de madre sufrida con maestría. Siempre con ropa gastada, con las zapatillas viejas, lamentándose con los ojos llorosos en el portal. El resultado fue que en pocas semanas yo me convertí en el blanco de las críticas del vecindario. Incluso la presidenta de la comunidad me interceptó una tarde en el ascensor para darme una lección de moral. Mira, hija, la nuera tiene que tener paciencia. Sé buena persona, que eso da buena suerte a los hijos. No dejes que tu suegra llore en la escalera. Es una vergüenza para todos. Me quedé muda. ¿Cómo lo explicaba? Decía que el piso era mío, que eran ellos los que vivían a mi costa. Nadie me hubiera creído. La máscara de chica sin recursos que yo misma me había puesto desde el principio hacía que todo el mundo diera por sentado que yo era la que había llegado a aprovechar la situación de Marcos. Solo pude agachar la cabeza y apretar el botón del ascensor. La jaula invisible se iba cerrando. La presión en el trabajo era enorme. Estábamos en la fase más crítica del lanzamiento de un nuevo producto. 14 horas diarias, planes y reuniones sin descanso. Volvía a casa y me encontraba con la hostilidad, el desprecio y las maquinaciones de madre e hijo. El sueño me lo arrebataban. Consuelo ponía el televisor a todo volumen a medianoche o aporreaba ollas al amanecer. Volcaba el agua del cubo de fregar delante de mi puerta para que el suelo estuviera resbaladizo. Tiraba basura en el pasillo y me obligaba a recogerla. Mi cuerpo, que siempre había cuidado bien, empezó a derrumbarse. Tenía ojeras profundas, perdí peso de manera alarmante. Vivía como una sombra dentro de mi propia casa, pero en lo más profundo de esa resistencia, una voluntad de rebelarme estaba creciendo con fuerza. Solo esperaba la última gota que haría desbordar el vaso, y estaba a punto de caer. El cuerpo humano tiene un mecanismo de defensa asombroso. Cuando el espíritu está torturado hasta el agotamiento, el cuerpo toma la palabra y pide auxilio a través del dolor y la enfermedad. Las tormentas nunca llegan sin nubes que las anuncien. Las primeras señales llegaron en forma de décimas de fiebre que reaparecían cada tarde. Esa semana, Bilbao atravesaba un frente frío intenso, con temperaturas muy bajas y una lluvia fina y penetrante que calaba hasta los huesos. Yo tenía que correr de un lado a otro de la ciudad, supervisando la instalación de los stands para un evento de la empresa. La lluvia y el frío se me colaron por dentro, y la alimentación irregular y escasa había terminado con mis defensas. Empecé a toser, a tener la garganta inflamada y los huesos como si me los hubieran machacado. Aquella tarde entré en casa con paso vacilante, el cuerpo quemando de fiebre. La casa era el mismo campo de batalla desordenado de siempre. Marcos estaba repanchingado en el sofá jugando con el móvil, riendo a carcajadas. Consuelo pelaba fruta sentada en su cama de tablones. Me vieron llegar pálida, tosiendo, tambaleándome. Y ninguno de los dos preguntó nada. Marcos solo levantó un segundo los ojos de la pantalla y volvió a bajarlos. La indiferencia de ese hombre que en otro tiempo juró protegerme hasta la muerte fue como un golpe de hielo. Me arrastré hasta el dormitorio. Apenas había apoyado la espalda en la almohada cuando empezaron los golpes en la puerta, acompañados de la voz de Consuelo. Nunca me dejaba descansar ni un minuto. Me llamó a la cocina y me señaló el desorden que había dejado una reunión de Marcos con sus amigos. Botellas vacías, huesos de jamón, restos de comida de una tarde de picoteo que yo ni siquiera había sabido que existía. Me exigió que lo recogiera en ese momento porque en esa casa no había criada para recoger sus porquerías. Intenté explicarle que estaba enferma, que me encontraba muy mal, que si podía dejarlo para la mañana siguiente. Pero ella no cedió.
Empezó con sus acusaciones habituales de que me fingía enferma para escaquearme. Marcos, desde el sofá, se sumó sin levantar la vista del móvil y dijo que era una exageración y que no me esforzara tanto en hacerme la interesante. Miré la pila de platos sucios. Miré a esos dos seres de sangre fría plantados delante de mí. Las lágrimas me resbalaron por las mejillas. Ya no lloraba por compasión de mí misma. Lloraba porque me preguntaba cómo había llegado a ese punto. ¿Por qué había permitido que el mal, disfrazado de familia, me pasara por encima durante tanto tiempo? En silencio, cogí el estropajo, me puse los guantes y recogí aquel desastre que era suyo. La cabeza me zumbaba, el sudor me empapaba la ropa a pesar del frío que hacía fuera. Estuve a punto de vomitar mientras fregaba. Las lágrimas se mezclaban con el agua del fregadero. Cuando terminé, me arrastré de vuelta a la cama. Me tomé 2 pastillas efervescentes para el catarro y caí rendida en un sueño profundo. A la mañana siguiente, la fiebre no había bajado, había subido. Tuve que pedir la baja en el trabajo, algo que no había hecho en los 2 años que llevaba allí. Tumbada en la cama, lo oí todo. Marcos refunfuñando porque no había nadie que le hiciera el desayuno. Consuelo revolviendo en la cocina y poniendo el televisor a tope. Al mediodía, Marcos no fue a trabajar y llamó a sus amigos para que vinieran a comer. El tintineo de los vasos, las carcajadas, los juramentos de la tertulia llegaban hasta mí a través de la puerta cerrada. Me trataban con tanto desprecio que organizaban un festín ruidoso a sabiendas de que yo estaba postrada en cama. El olor a humo de cigarrillo, a vino, a anchoa y embutido se filtraba por los bordes de la puerta y me revolvía el estómago. Me levanté con dificultad. Abrí la puerta solo un poco para pedirle a Marcos que los chicos bajaran el volumen un momento, que necesitaba descansar, pero nada más asomar la cabeza. Vi a Consuelo que iba, y venía trayéndoles la comida, alegre y dicharachera. Al verme aparecer, tambaleante y con cara de papel, los amigos de Marcos callaron de golpe y me miraron fijamente. Marcos frunció el ceño, visiblemente molesto, porque yo le hacía quedar mal delante de ellos. Sin molestarse en acercarse, me señaló el dormitorio con un gesto de la barbilla y dijo en voz alta: «¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí fuera? Si estás enferma, quédate en la cama y no vengas a aguar la fiesta». Esas palabras fueron el tiro de gracia a los últimos restos de lo que alguna vez fue un matrimonio. La propietaria legítima del apartamento, enferma y sin fuerzas, era un estorbo en su propia casa a los ojos de su marido y de sus amigos borrachones. Consuelo también añadió su veneno, en voz baja pero audible para todos. Esa señorita, siempre haciendo teatro. Una chica de pueblo sin nada, y se comporta como si fuera una marquesa. Sus padres deben estar pasando hambre mientras ella aquí se hace la enferma para no trabajar. Una vez más sus padres. Mis padres. Usaba mi historia inventada para destruirme. Me quedé clavada en el umbral, los dientes apretados hasta el límite. El mundo ante mí empezó a girar a causa de la fiebre que se disparaba, incendiando cada célula de mi cuerpo. Pero, curiosamente, mi mente en ese instante era perfectamente lúcida. La paciencia se había evaporado por completo. Las nubes negras eran ya suficientemente densas y el rayo estaba a punto de cruzar el cielo. Me giré. Entré en el dormitorio. Eché el cerrojo. Me tumbé. Cerré los ojos y escuché los latidos de mi corazón. Disfrutad, Consuelo y Marcos. Esta será la última reunión que celebréis en esta casa. La tormenta ya estaba aquí. Aquella noche, la fiebre se desató como un incendio y devoró hasta la última reserva de energía de mi cuerpo. El termómetro marcó 39,5 grados. Temblaba de manera incontrolable. Los dientes me castañeteaban, pero el sudor frío me empapaba la ropa. La cabeza me dolía como si 1000 agujas me la perforaran desde dentro. Intenté alargar la mano para coger el vaso de agua de la mesita, pero no pude. El vaso cayó sobre la alfombra con un golpe sordo. Sentí que la muerte no andaba lejos. Me perdí en el delirio. A la mañana siguiente no me despertaron con un cuidado. No me despertaron con una pastilla para bajar la fiebre. Me despertaron con una crueldad que helaba el alma.
Una sensación de frío cortante como navajas me cayó encima desde la cabeza. Un cubo de agua helada, traído directamente del grifo, fue volcado sobre mí. El agua penetró en la piel encendida de fiebre, empapó el colchón, empapó las sábanas, empapó el pijama. Mi corazón se detuvo un segundo de puro choque térmico. El cuerpo se me contrajo, los pulmones se negaron a funcionar. A duras penas conseguí abrir los ojos irritados, con la visión borrosa entre el agua y el sudor. Lo primero que vi fue a Consuelo, plantada junto a la cama, con una mano en la cadera y la otra sosteniendo el cubo de plástico vacío. La sonrisa de sus labios no era la sonrisa de una persona, era el gesto de una fiera hambrienta. Cogió el trapo de fregar el suelo, sucio y apestoso, y me lo lanzó directamente a la cara. Marcos, mi querido marido, estaba en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, mirándome con los ojos entornados, tan tranquilo como si estuviera viendo una comedia. Antes de que pudiera recuperar el aliento, la voz estridente de Consuelo me cayó encima como una losa. ¿Haciéndote la enferma? ¿Hasta cuándo piensas quedarte ahí tirada? El sol lleva horas salido. Te he llamado hasta quedarme sin voz y nada. ¿Pensabas escaquearte de limpiar la casa y hacerme a mí tu sirvienta? Levántate ahora mismo a preparar la comida y a ordenar todo esto. Si tu madre no te enseñó a ser buena nuera, ya te enseñaré yo, chica sin educación, viviendo a costa de mi hijo. Esas palabras, si tu madre no te enseñó, fueron la mecha lanzada al polvorín que llevaba 2 años apretado dentro de mi pecho. Se había acabado la resistencia. El último límite había sido derribado de una patada. Me habían volcado agua helada encima mientras ardía de fiebre. Me habían arrojado un trapo sucio a la cara. Y sobre todo, habían arrastrado por el fango a la madre que más respeto y quiero en el mundo, usando las palabras más viles que existen. Sin saber de dónde saqué las fuerzas, en ese cuerpo deshecho, empujé con las manos, me senté y luego me incorporé de pie. La cabeza me daba vueltas, pero los ojos me ardían de determinación. Miré directamente a la cara de Consuelo, con una frialdad que nunca antes le había mostrado. Mi mirada la hizo vacilar un instante. La sonrisa se le apagó en los labios. Marcos, al ver mi reacción, se revolvió inmediatamente. Entró en la habitación a grandes zancadas, me apuntó con el dedo y gritó: «¿A quién le estás poniendo esa cara? ¿Qué te has creído? Mamá te llama y no te levantas. Así que te echa un poco de agua para espabilarte y encima tú pones esa cara de ofendida. Pídele perdón ahora mismo, antes de que tenga que intervenir yo». Solté una carcajada amarga, salvaje, que llenó la habitación inundada de agua. El sonido de mi risa hizo que tanto Marcos como Consuelo dieran un paso atrás. Me pasé la mano por el cabello empapado, lo aparté de la cara y los miré a los dos, uno detrás del otro. ¿Enseñarme vosotros? ¿Con qué autoridad? ¿Quiénes creéis que sois? Cada vez que abrís la boca me llamáis chica de pueblo. Insultáis a mis padres. Me tratáis como si fuera una criada. Me habéis volcado agua helada encima cuando estaba ardiendo de fiebre. No sois personas. Sois 2 parásitos, sucios y crueles, que viven a costa de otros. Consuelo se puso de pie de un salto, fuera de sí. ¿Cómo te atreves a llamarme parásito? Fuera de esta casa. Le digo a Marcos que te pida el divorcio y te echa a la calle ahora mismo. Esta casa. Pronuncié esas 2 palabras con una lentitud deliberada mientras me dirigía hacia la caja fuerte escondida detrás de la puerta del armario. Introduje el código. Abrí la puerta de metal pesada. De dentro saqué el teléfono y un documento plastificado con cuidado. Lo tiré sobre la cama, delante de los dos. Abrid los ojos bien. Lid el nombre que figura en esa escritura. Mirad quién es el propietario de este piso. Y luego decidme a quién le corresponde echar a quién. Marcos y Consuelo se quedaron mirando la escritura del piso a mi nombre, firmada antes de nuestro matrimonio. Sus caras pasaron del rojo encendido al gris ceniciento, pero yo no les di tiempo de digerir el golpe. Marqué un número. Al otro lado descolgaron tras el primer tono. Mi voz sonó clara y serena,
lo suficientemente alta para que los dos lo oyeran todo. Germán, ven al piso ahora mismo. Trae al abogado y toda la documentación. Hoy acabo con esto de una vez. Colgué. Dejé el teléfono sobre la cama. Me eché hacia atrás y los miré a los dos, boquiabiertos, desencajados. El teatro de la chica pobre y sin recursos terminaba aquí. El telón caía, y la sentencia para ellos acababa de ser dictada. El dormitorio quedó en un silencio tan denso que se podía cortar con un cuchillo. El goteo del agua de mi cabello empapado sobre el parqué sonaba con una regularidad precisa, como el tic-tac de un reloj que cuenta hacia atrás. El cubo de agua helada que me había volcado Consuelo no me había derribado. Al contrario, fue como un despertar brutal que arrastró de golpe todos los años de resignación estúpida, todas las ilusiones sobre un hogar apacible que yo misma me había fabricado. Estaba allí de pie, sacudida por los escalofríos de la fiebre que me mordía cada nervio, pero con los ojos fijos en los dos, como la hoja de un cuchillo recién sacado de la vaina. La escritura del piso yacía sobre las sábanas empapadas. Con mi nombre impreso con toda claridad, Consuelo tardó en reaccionar. El rostro arrugado que siempre llevaba levantado con arrogancia se hundió, desvaneciéndose, gris como papel mojado. Sus ojos se abrían y se cerraban mirando la escritura, y luego el teléfono caro que yo había dejado caer sobre la cama. Seguramente su mente, tan llena de prejuicios y de ideas fijas, no podía procesar cómo esa nuera de pueblo sin nada podía haber ocultado semejante patrimonio justo delante de sus narices. Intentó decir algo, balbucear, recurrir a sus habituales tácticas de victimismo para tapar el pánico, pero la garganta no le respondía. Marcos fue todavía más lamentable. Fue corriendo a coger la escritura con las manos temblorosas y la repasó una y otra vez, buscando algún error, alguna prueba de que aquello fuera falso, pero el sello oficial y la fecha, anterior al registro de nuestro matrimonio, le daban un puñetazo directo en toda esa fantasía de mi casa, el piso de mi hijo, que madre e hijo habían construido. Cuando levantó los ojos hacia mí, ya no había furia en su mirada, solo el pánico desnudo de alguien al que están a punto de desnudar ante el mundo. Intentó pronunciar mi nombre. Quiso preguntarme qué significaba todo aquello, a quién había llamado. No le contesté. Lo miré con el desprecio más profundo que soy capaz de sentir. Mi silencio era la peor de las torturas para él. Di un paso hacia atrás. Señalé la puerta del dormitorio con el brazo extendido y les ordené que salieran de mi habitación en ese instante. Les dije que a partir de ese momento, cualquier persona que cruzara ese umbral sin mi permiso estaría cometiendo una violación de domicilio y que llamaría a la policía sin dudarlo. El miedo que irradiaba yo en ese momento, o quizá la palabra abogado, pronunciada por teléfono, fue suficiente. Marcos tiró del brazo de su madre, y los dos retrocedieron hasta salir de la habitación. En cuanto sus sombras desaparecieron detrás del marco de la puerta, cerré de un portazo y eché el pestillo. 2 golpes secos. Definitivos. Sola en la habitación, me permití al fin mostrar la debilidad de mi cuerpo. Me resbalé por la puerta hasta quedar sentada en el suelo frío. La fiebre me apretaba con fuerza, las náuseas subían a oleadas. La ropa empapada me robaba el calor. Me arrastré al baño, abrí el grifo del agua caliente y me duché larga y despacio. Me lavé el olor del trapo sucio y el del agua fría de encima. Me limpié la humillación de la piel. Debajo del agua caliente, al final, lloré. Lloré por mi juventud malgastada, por la estupidez de haber renunciado a todo lo que tenía para ir a servir a una familia sin entrañas. Pero solo me permití 5 minutos de llanto. Me sequé. Me puse el vestido de seda más elegante que había guardado en el fondo del armario desde el día de la boda. Me recogí el pelo con cuidado, me puse un poco de perfume y me pinté los labios de rojo intenso para disimular la palidez de la fiebre. Me senté frente al espejo del tocador y me miré. Seguía siendo yo. Pero ya no era la nuera sumisa y agachada. Lucía Fuentes, hija de su familia, había vuelto. Crucé los brazos, cerré los ojos y esperé en calma. Al otro lado de la puerta, oía perfectamente el caos creciente.
Los pasos nerviosos de un lado a otro, la voz de Consuelo en un sollozo ahogado preguntando a Marcos qué hacían ahora, si yo iba a mandar a alguien a pegarles. Marcos, desesperado, se tiraba del pelo y le reprochaba a su madre que se hubiera pasado de la raya, que por qué le había echado agua encima, que ahora cómo salían de ese lío. Luego oí cómo Marcos se acercaba a mi puerta. Empezó a golpear con suavidad, llamándome con una voz amable, pidiéndome que abriera, que habláramos. Empezó su cantinela siempre. Que su madre tenía el carácter así, pero no lo había hecho con mala intención. Que él tampoco sabía controlar la presión del trabajo, que al fin y al cabo éramos marido y mujer, y estas cosas se arreglaban entre los dos sin que nadie más tuviera que enterarse, sin que nadie se entere. Cuando su madre me difamaba ante todo el vecindario, él pensaba en la vergüenza. Cuando los dos se aliaban para exprimirme y dejarme enferma en cama, pensaba en el matrimonio. Me quedé quieta como una estatua. Dejé que los golpes se fueran haciendo más urgentes. Él llegó a amenazar con tirar la puerta si no abría. Solo me reí para mis adentros. Adelante, añade daños en propiedad ajena al expediente. El tiempo pasaba, minuto a minuto, cada uno interminable. Ellos eran como ratones atrapados en una jaula que olían el peligro, pero no encontraban la salida. Yo era el juez que esperaba sereno el momento de entrar en sala. Entonces sonó mi teléfono. En la pantalla apareció Germán. Descolgué. La voz tranquila, fría y precisa de mi hermano mayor sonó breve y rotunda. Estoy abajo. Baja. Sonreí. La sonrisa más amplia que había esbozado en 2 años. Me levanté, me alicé el vestido. Giré el pomo de la puerta del dormitorio. Fuera, en el salón, Marcos y Consuelo estaban sentados en la cama de tablones, encogidos y pálidos. Al verme salir con ese vestido de seda y el maquillaje impecable, sin rastro de la enferma temblorosa de hacía 1 hora, los dos se incorporaron de un salto. Marcos intentó avanzar hacia mí. Intentó adoptar el tono conciliador. Pero el timbre de la puerta sonó antes de que pudiera decir nada. Zongdaum. 2 notas sencillas que en otro momento no hubieran significado nada. Pero en ese instante resonaron en los oídos de madre e hijo como las campanas de un tañido fúnebre. Marcos se quedó paralizado, tragando saliva. Los ojos le iban de la puerta a mí sin parar. Consuelo aferró el brazo de su hijo y se pegó a la pared de fondo. Con el terror pintado en la cara, los que intimidan a los más débiles suelen ser los más cobardes ante lo desconocido. Yo ni los miré. Caminé despacio y con total seguridad hacia la puerta principal. La abrí. 4 personas llenaban el umbral. El aire cargado del apartamento fue absorbido de inmediato por la presencia de unos visitantes de un calibre completamente diferente. Mi madre estaba en el centro. Me miró de arriba abajo. A pesar de mi maquillaje y mi esfuerzo por parecer fuerte, sus ojos de madre lo detectaron todo. La fiebre que me quemaba por dentro, el cuerpo tan frágil como una hoja seca, y el rastro del agua y la humillación que aún flotaba en el ambiente. En sus ojos parpadeó durante un instante una chispa de dolor, que fue sustituida de inmediato por una cólera silenciosa e intensa. No lloró. No me abrazó de manera efusiva. Con la postura que la caracterizaba, me hizo un leve gesto de cabeza. Un gesto que equivalía a decir: «Ya estoy aquí. Nadie va a tocarte un pelo a partir de ahora». Mi hermano Germán se adelantó un paso, se quitó la americana de su traje y la puso sobre mis hombros, que temblaban con escalofríos. Me dio una palmada suave en el hombro, luego, sin que nadie le invitara, pasó al interior de la casa con expresión glacial. Mi madre, el abogado de la familia y los 2 asistentes que los acompañaban siguieron detrás. El salón, ya de por sí abarrotado con los trastos de Consuelo, quedó todavía más reducido por la presencia de esas personas de una clase completamente diferente. Consuelo y Marcos se habían encogido en su rincón. Los miraban como si hubieran aterrizado de otro planeta. Los ojos de Marcos saltaban de la ropa de mi madre a los 2 asistentes, buscando un punto de referencia lógico. ¿Por qué la suegra del pueblo llegaba así? ¿Por qué el hombre que la acompañaba desprendía una autoridad que le aplastaba el pecho? Germán no se dignó mirarlos. Recorrió el salón con los ojos.
Vio la cama de tablones desvencijada en medio del salón, las cortinas de bazar, el desastre de la cocina del día anterior, y luego vio el cubo de plástico y el trapo sucio tirados en el suelo delante de la puerta de mi habitación, con un charco de agua helada todavía visible en el parqué. Los ojos de Germán se oscurecieron. La mano que colgaba a su costado se cerró en un puño con las venas marcadas. Sin mi madre presente, estoy segura de que se hubiera abalanzado sobre Marcos en ese mismo instante. Germán sacó la única silla limpia que quedaba en el salón, la limpió con su pañuelo y le ofreció el asiento a mi madre. Mi madre se sentó muy erguida, con las manos sobre el bolso apoyado en el regazo, y sus ojos recorrieron a Marcos y a Consuelo con la frialdad de un juicio inapelable. La invasión miserable de la familia política había terminado. Ahora empezaba el desembarco de la verdad, del poder y del castigo. El silencio se prolongó unos 10 segundos. Un silencio que torturaba los nervios. Luego la voz de mi madre lo rompió. No necesitaba gritar. No necesitaba insultar. Cada sílaba que salía de sus labios tenía el peso del acero y caía sobre los culpables con una fuerza aplastante. Les preguntó quién había abierto la boca para decir que yo no tenía educación. ¿Quién había usado un cubo de agua fría para despertar a una persona con 39 grados de fiebre? ¿Quién se había permitido insultar a su familia llamándolos pobres e ignorantes? Consuelo intentó reaccionar. El reflejo de querer lavarse las manos que llevaba tan integrado en su manera de ser volvió a aflorar. Balbució que todo era un asunto de familia, que una madre tiene derecho a corregir a su nuera, que yo había sido desobediente y vaga, y que ella se había alterado un poco pero sin mala intención, que nadie de fuera debería meterse en esas cosas. No terminó la frase. Germán golpeó la mesa de cristal con la palma de la mano, haciendo vibrar todo lo que había encima. El golpe cortó cualquier intento de excusa. Mi hermano señaló directamente a Marcos y le preguntó, pronunciando cada palabra como si la clavara en la pared, si sabía en casa de quién estaba, si sabía a costa de quién llevaba 2 años comiendo, durmiendo y viviendo. Luego abrió la carpeta de documentos. Sobre la mesa fueron cayendo escrituras de propiedades, informes financieros de la empresa familiar y una copia de mi partida de nacimiento. Mi hermano le dijo, sin ambajes, que la chica a quien habían estado llamando de pueblo y sin nada, a quien habían forzado a pagar una cuota mensual a la suegra, a quien habían tratado como a una criada, era la única hija del presidente del Consejo de Administración de uno de los mayores grupos inmobiliarios del norte del país, que el apartamento en el que estaban sentados, la silla en la que se apoyaban, la comida y la luz que habían consumido cada día, todo salía de la cuenta de alguien a quien, si la hubieran conocido fuera de esas 4 paredes, no habrían alcanzado ni a servirle el café. Observé la expresión de Marcos. Si hubiera habido un agujero en el suelo, estoy segura de que se habría tirado de cabeza para escapar de la vergüenza. Las pupilas se le dilataron, las rodillas le fallaron. Se dobló y quedó con una rodilla en tierra. La realidad era demasiado aplastante para el ego patriarcal de un hombre que se había creído el salvador magnánimo de una mujer sin recursos. Resultaba que los 2 años anteriores no había sido más que un payaso dando vueltas en la palma de mi mano. Consuelo se derrumbó por completo. Las piernas no la sostuvieron y se desplomó en el suelo, murmurando palabras sin sentido, con la mirada perdida en dirección a mi madre. Entendía que el porte de mi madre no era alquilado, que los asistentes no eran actores, y que el poder que la estaba triturando en ese instante era un poder real e irresistible. Mi madre no volvió a mirar a Consuelo. Se giró hacia Marcos y pronunció la sentencia final. Le dijo que nuestra familia había aceptado rebajarse, ocultar su identidad y aguantar, esperando que él usara el amor verdadero para compensarlo. Pero lo que él y su madre habían devuelto a cambio fue explotación, crueldad e inhumanidad. Y subrayó que el fondo de la culpa no estaba solo en la maldad de una suegra venenosa, sino en la cobardía, la mezquindad y la complicidad de un hombre que se llamaba marido. El abogado de la familia se adelantó, se ajustó las gafas y tomó la palabra con una voz profesional y precisa. Anunció, en nombre de su cliente,
que exigía que Consuelo y Marcos abandonaran el apartamento, propiedad exclusiva de la señorita Fuentes, adquirida antes del matrimonio, de manera inmediata. Informó de que el divorcio unilateral ya había sido redactado con pruebas suficientes de maltrato psicológico, abuso físico y apropiación indebida de recursos. Advirtió de que cualquier resistencia, destrozar objetos o negarse a salir quedaría registrado y se presentaría ante la justicia. Y con el respaldo del grupo familiar, Marcos no solo perdería el apartamento y a su esposa, sino también el empleo, la carrera profesional y cualquier reputación que pudiera conservar fuera de esas paredes. La sentencia había sido pronunciada. No había margen para negociar. No había lágrimas que borraran lo hecho. Yo estaba de pie con los brazos cruzados. Marcos lloraba con la cara hundida en las manos, sacudido por sollozos de arrepentimiento tardío. Pero era demasiado tarde. El agua helada que me habían volcado encima esa mañana había congelado todo sentimiento, apagado toda esperanza. Solo quería limpiar esa basura de mi vida, devolver el aire respirable al lugar que yo llamaba hogar. El salón quedó cargado hasta asfixiarse con el peso de la sentencia recién pronunciada. Marcos seguía arrodillado en el suelo, la frente apoyada en las manos, los hombros agitados por el llanto. El arrepentimiento que lo consumía no nacía de haber comprendido el daño que me había hecho, sino del miedo a perderlo todo ahora que sabía quién era yo. Consuelo, la mujer que hacía menos de 2 horas me había gritado y volcado agua encima, había perdido toda su altivez. Se arrastró de rodillas por el suelo de baldosas frías, intentando alcanzar el bajo del vestido de mi madre con sus manos temblorosas, queriendo aferrarlas para suplicar. Uno de los asistentes avanzó medio paso y bloqueó suavemente ese intento con la punta del zapato de cuero, acompañado de una mirada de advertencia que no dejaba lugar a dudas. Consuelo retrocedió y se desmoronó en un llanto sin dignidad, el llanto de una fiera acorralada. Balbució, llamando a mi madre señora, llamándome buena nuera. Suplicó comprensión para su falta de cultura, para su ignorancia. Juró que siempre, en el fondo de su corazón, me había querido como a una hija. Me reí en voz alta, una risa breve, amarga y genuinamente estupefacta. Me acerqué despacio a ella. Me agaché a su altura. La miré directamente a los ojos enrojecidos. Le pregunté en voz baja si alguna vez una madre de verdad le había volcado agua fría a su hija enferma de fiebre, si alguna vez una madre de verdad le había prohibido a su hija abrir la nevera en su propia casa, si alguna vez una madre de verdad le había robado las horas de sueño. Luego me levanté y me volví hacia Marcos. Él levantó la vista, los ojos hinchados, la cara demacrada. Avanzó sobre las rodillas hacia mí, extendiendo las manos para agarrarse a mis piernas. Me llamó por mi nombre con voz ronca. Empezó el monólogo de los hombres que solo se arrepienten cuando ya es tarde, que había cometido un error, que había sido un inconsciente, que me pedía una oportunidad, que iba a cambiar, que nos iríamos a vivir solos, que su madre no volvería a interferir, que me quería, que me había querido siempre por lo que era yo, no por mi dinero ni mi familia, que me quería. Otra vez esa palabra ridícula saliendo de esa boca. Retrocedí un paso para evitar su contacto. Lo miré con el desprecio más hondo que existe. Le dije que si me hubiera querido de verdad, cuando su madre me arrojó ese trapo a la cara, él se habría interpuesto, que si me hubiera querido de verdad, no habría dejado que sus amigos me insultaran en mi propia casa, que él no me quería a mí, quería mi obediencia, quería mi tarjeta de crédito inagotable, quería la docilidad que yo había fingido durante 2 años. No me quedaban fuerzas para seguir escuchando esa basura. Me di la vuelta. Me fui hacia donde estaba Germán. Mi hermano me puso la mano en el hombro y asintió al abogado. El abogado se adelantó, levantó el expediente y proclamó en voz alta la cuenta atrás. 3 horas. En 3 horas, Marcos y Consuelo tenían que haber recogido sus pertenencias personales y abandonado el apartamento. Los muebles, los electrodomésticos, los cubiertos, todo lo que pertenecía a la casa que yo había comprado quedaba aquí. Si a las 3 horas no habían salido, los asistentes se encargarían de sacar sus cosas al rellano.
Y si había cualquier resistencia, la policía del barrio sería informada de la situación de ocupación ilegal. Marcos se quedó sin palabras. Consuelo hundió la cara en el suelo. La sentencia había sido ejecutada. No había milagro capaz de salvar la codicia y la maldad de esa tarde. Mi madre se levantó despacio. Acomodó el pañuelo de seda sobre los hombros sin decir una sola palabra más. Le dio la espalda a Consuelo. Caminó hacia la puerta. Germán me rodeó con el brazo y me sacó de ese apartamento que olía a humedad y a rencor. Los dos asistentes se quedaron dentro, con los brazos cruzados, vigilando. Subí al ascensor. Sentí que me quitaban de encima una losa de 700 días. La fiebre se dio un poco, dejando espacio a una paz extraña y profunda. Cuando la puerta del ascensor se cerró, cortando los últimos sollozos de Consuelo y los suspiros de derrota de Marcos, respiré con alivio verdadero por primera vez en 2 años. Germán me llevó al coche que esperaba en el portal. Encendió la calefacción y me dio un vaso de infusión caliente con hierbas que mi madre había preparado antes de salir de casa. Sentada en el interior silencioso y cálido del coche, oliendo el cuero de los asientos, me sentí como alguien rescatado del agua que empieza a creer que va a sobrevivir. Pero el ajuste de cuentas no había terminado del todo. Desde el interior del coche, a través de los cristales oscuros, podía ver perfectamente lo que ocurría en el portal del edificio. Se habían reunido en corrillos señalando y cuchicheando, muertos de curiosidad por saber qué estaba pasando en el piso 18. Exactamente 3 horas después, sin un minuto de margen, las puertas del ascensor se abrieron. El vecindario al completo contuvo el aliento. Los 2 asistentes de mi familia salieron primero, con expresión impasible. Detrás de ellos llegó Marcos, con la cabeza gacha, arrastrando 2 maletas a rebosar. Después, Consuelo, el pelo revuelto, la cara surcada de lágrimas, las manos cargadas de bolsas de plástico con ropa y objetos varios. Pero lo más lamentable, lo que le arrebató hasta el último resto de dignidad, fue que iba cargando la cama de tablones viejos que había mandado traer del pueblo para sustituir mi sofá. Los 2 salieron arrastrando sus cosas como refugiados. Las conversaciones del grupo de vecinas se apagaron de golpe, sustituidas por miradas escrutadoras y cuchicheos apenas disimulados. Pero mira, ¿a dónde va Consuelo con todas esas bolsas? ¿No decía que el piso se lo había comprado su nuera a ella? La han echado. La han echado a ella y a su hijo. Ya decía yo, con esa cara tan buena que tiene la chica, ¿cómo iba a ser tan mala como contaba la señora? El que mal anda, mal acaba. Ya te lo dije. Las mismas palabras que Consuelo había usado para destruir mi reputación ante esas mismas personas le volvían ahora a la cara como bofetadas. Ella no se atrevió a levantar los ojos. Intentó cubrirse la cara con una bolsa de plástico. Marcos aceleró el paso hacia la salida, queriendo alejarse del cerco de miradas burlescas lo antes posible. Tuvieron que llamar a una furgoneta de mudanzas para llevarse la cama de tablones y sus bultos. Mientras esperaban al vehículo, se quedaron parados en la acera, con el viento frío de la tarde dándoles en la cara. Nadie se acercó a ayudarles. Nadie les preguntó nada. La misma comunidad que habían usado como altavoz para difamarme les daba ahora la espalda. Los observé desde detrás del cristal tintado. No sentí triunfo. Sentí una especie de vacío y algo parecido a la compasión por la estupidez humana. Si desde el principio hubieran sabido tratarme con respeto, habrían tenido a su lado a una familia que les habría dado una vida mucho mejor de la que ellos solos podían imaginarse. Pero la codicia y la crueldad les nublaron los ojos y se destruyeron a sí mismos. Cuando la furgoneta con Marcos y Consuelo dobló la esquina y desapareció, el asistente de mi hermano se acercó al coche para informar. La mudanza había concluido. Las llaves habían sido recuperadas, el código de la puerta había sido cambiado. Abrí la puerta del coche. Bajé. Respiré hondo el aire frío de la tarde, frío pero limpio. Levanté la vista hacia la ventana del piso 18. Todo estaba ya despejado. Desde mañana mandaría a unos operarios a tirar todas las cortinas de bazar, todos los objetos con rastro de ellos, y a reformar el apartamento entero según mis gustos.
Le devolvería a ese espacio la vida que le correspondía. Volvería a ser la dueña de mi propio hogar. El precio del mal no se limita a la expulsión de una casa. El castigo del karma suele llegar en cadena, y cuando una familia con los recursos de la mía decide actuar, las consecuencias se extienden a todos los rincones de la vida del culpable. Sin el apartamento cómodo, Marcos y su madre tuvieron que buscar apresuradamente una habitación de alquiler en las afueras de la ciudad. Estrecha, húmeda y cara para lo que ofrecía, pero la incomodidad del alojamiento no era más que la obertura. Unos días después, Marcos tuvo que presentarse en el trabajo con cara de derrota. Allí llevaba años construyendo la imagen de hombre bueno, sufrido, fiel a su madre y entregado a su mujer. Solía contarles a sus compañeros lo mucho que cargaba con la economía familiar, lo paciente que era con una esposa que venía de un ambiente humilde. Pero el caparazón grueso no resiste una uña bien afilada. El abogado de mi familia tenía pruebas suficientes. Marcos había aprovechado los recursos de su mujer, había consentido el maltrato, y además la empresa familiar de mi padre era conocida en los círculos empresariales de la ciudad. Las imágenes de la mudanza forzosa circularon discretamente. La información sobre quién era yo en realidad y sobre la auténtica naturaleza de Marcos llegó a los compañeros de oficina. Los secretos en los entornos laborales nunca duran. El hipócrita había sido descubierto. Los compañeros empezaron a mirarlo diferente. Los amigos que habían venido a casa a reírse de mí mientras yo estaba enferma en cama se alejaron de él como de una fuente contaminada. Su jefe, que valoraba el comportamiento ético de su equipo, lo llamó a una reunión de recursos humanos. No hubo despido formal por motivos personales, pero Marcos fue trasladado a otro departamento con un salario menor, más carga de trabajo y eliminado de la lista de ascensos. La presión del ambiente y el ostracismo progresivo fueron demasiado. Acabó presentando la dimisión. De empleado con proyección, pasó a desempleado con un historial comprometido que le dificultaba encontrar trabajo en cualquier parte. Consuelo, por su lado, no soportó vivir escondida en un cuarto angosto sin ninguna de las comodidades que se había acostumbrado a disfrutar a mi costa. Y para empeorar las cosas, la historia de la suegra cruel que había maltratado a la hija de un empresario importante llegó hasta su pueblo. En los pueblos pequeños, donde la vida social se construye sobre el qué dirán, las noticias viajan a velocidad de vértigo. Las mismas vecinas que antes envidiaban a Consuelo porque su hijo había triunfado en la ciudad, le volvieron la espalda o la miraban con una mueca de burla. Cuando volvió al pueblo para algún evento familiar, nadie la sentó a la mesa de los mayores. Nadie la saludó con deferencia. Los comentarios a su espalda la siguieron a todas partes. Acabó recluida en el cuartucho de alquiler, quejándose del destino y de un hijo que no había estado a la altura. De vez en cuando me llegaban mensajes desde el número de Marcos. A veces eran súplicas llorosas pidiendo que retirara el divorcio. A veces eran reproches, acusándome de haberle tendido una trampa, de haber usado mi poder para hundirlos. Nunca respondí, ni una sola vez. Tenía bloqueadas todas las vías de contacto. Para mí, Marcos y Consuelo habían muerto en el momento en que ese cubo de agua cayó sobre mí. No me preocupaba lo que les pasara. Su castigo era la consecuencia lógica de sus propias acciones. Habían sembrado viento y estaban recogiendo tormenta. El divorcio fue una operación quirúrgica, no una catástrofe. No lo viví como una destrucción. Lo viví como la extirpación de un tumor maligno que había llegado demasiado lejos. El proceso legal fue sorprendentemente rápido. Cuando tienes la verdad de tu lado, pruebas irrefutables y el respaldo de un equipo de abogados de primera, hasta los trámites más farragosos se deslizan con fluidez. El letrado que me representaba había preparado un expediente sin fisuras. Extractos bancarios que demostraban que yo había sufragado todos los gastos del hogar, documentos que acreditaban el origen del piso antes del matrimonio e incluso el informe médico del ingreso hospitalario. Consuelo por la situación en que me dejó la ducha de Consuelo, convirtiendo 2 años de matrimonio en una acusación sólida por explotación.
engaño sentimental y maltrato psicológico. La vista de conciliación previa fue la única vez que volví a ver a Marcos desde la expulsión. Llegué puntual, vestía un traje de chaqueta color crema y mis tacones marcaban el ritmo sobre el suelo de la sala. No fui acompañada de Germán ni de mi madre. Quería enfrentarme sola a ese error de juventud y cerrarlo con mis propias manos. Marcos ya estaba dentro cuando entré. Sus ojos se pegaron a mí desde el primer momento. En apenas un mes, parecía haber envejecido 10 años. El cabello, que antes llevaba siempre cuidado, estaba revuelto y con algunas canas nuevas. La cara hundida, los pómulos salientes, las ojeras profundas y enrojecidas. La ropa, arrugada y desgastada, dejaba adivinar el declive de un hombre que había perdido su suelo. Me vio llegar y intentó levantarse. Intentó decir mi nombre como antes, con esa familiaridad. La mirada de hielo que le dediqué le cerró la garganta. Saqué la silla, me senté frente a él. Mantuve la distancia exacta de dos personas completamente extrañas. La mediadora leyó el expediente y preguntó las causas del deterioro de la relación. Marcos se lanzó a su actuación de hombre sufrido. Con los ojos húmedos, explicó que habían sido malentendidos cotidianos, diferencias entre suegra y nuera, que él siempre había querido lo mejor pero se había visto en medio, entre dos frentes difíciles, que era hijo único y el deber filial lo había puesto en situaciones complicadas. Que si yo le daba una oportunidad, viviríamos solos, su madre no volvería a aparecer, lo cambiaría todo. Al oírle, no sentí rabia, sentí asco. Hasta delante de un mediador judicial seguía buscando excusas, cargando la culpa en el destino, en las circunstancias, en el choque entre suegra y nuera, para esconder su propia cobardía y su complicidad activa. No le dejé tiempo para seguir. Hablé con voz clara, serena y sin la menor vacilación. Rechacé cualquier intento de conciliación. Expuse brevemente que ese matrimonio no había sido construido sobre la confianza y el respeto mutuo, sino sobre el engaño, el aprovechamiento material y un maltrato psicológico grave y sostenido. La finalidad del matrimonio había fracasado. La convivencia era imposible. No había bienes comunes que repartir porque todo el patrimonio de valor era mío, previo al matrimonio. Ningún hijo en común. Solicité que el divorcio se resolviera con la mayor celeridad y sin disputas añadidas. También declaré que renunciaba a reclamar los préstamos personales que Marcos me había pedido durante el matrimonio, dinero que yo sabía que había ido enviando a su madre. Lo consideraba una cantidad donada a cambio de mi libertad. Al oír la palabra donada, la cara de Marcos se puso blanca. Los labios le temblaron, pero no pudo rebatir ni una sola palabra. La mediadora miró la expresión de Marcos, luego miró el expediente sólido como una roca que había presentado mi abogado. Suspiró, entendió que ese matrimonio estaba podrido hasta los cimientos y que no había nada que salvar. El acta de conciliación sin acuerdo se levantó en ese mismo momento. Cuando cogí el bolígrafo y firmé con un trazo firme y sin dudarlo en la esquina inferior del acta, sentí una corriente eléctrica recorrerme la espalda. Era la sensación de la liberación. Ese gesto cortó de un tajo el título de esposa de Marcos, de nuera de Consuelo, que había cargado como una condena perpetua durante más de 700 días. Cuando me levanté para irme, Marcos alargó el brazo y me agarró la muñeca. La mano estaba fría y sudada. Me miró con los ojos anegados en lágrimas, con la voz rota. Por favor, puedes ser cruel conmigo, lo entiendo. Pero dile a alguien de tu familia que deje de presionar en el trabajo. Me han despedido. Mi madre está enferma en la habitación de alquiler y no tenemos dinero para medicamentos. Estoy en un callejón sin salida. Te lo pido por lo que fuimos. Me detuve. Bajé los ojos hacia la mano que me sujetaba. La fui desprendiendo dedo a dedo con calma. Luego saqué de mi bolso una toallita húmeda. Me limpié meticulosamente la zona de piel que había tocado. Tiré la toallita a la papelera que había frente a él. Lo miré directamente a los ojos y dije la última frase que le diría en mi vida, con voz suave pero con la precisión de 1000 agujas. Por lo que fuimos. Cuando yo estaba ardiendo de fiebre en la cama y tu madre me volcó ese cubo de agua encima,
Tú te quedaste con los brazos cruzados, mirándome como si fuera un objeto. ¿Dónde estaba entonces tu sentido de lo que fuimos? El callejón donde estás hoy no lo ha creado mi familia. Lo han creado la codicia, la crueldad y la cobardía que os definían a ti y a ella. No culpes a nadie más. A partir de ahora, lo que os pase es vuestro asunto. Y no vuelvas a aparecer delante de mí. Me di la vuelta. Salí de la sala de mediación. Mis pasos resonaron regulares y seguros a lo largo del pasillo del juzgado. Detrás de mí solo quedaba el silencio de la derrota y el llanto contenido de un hombre que había destruido con sus propias manos la única oportunidad real que tuvo en su vida. Al salir al exterior, el sol de la mañana me dio de lleno en la cara, barriendo toda la oscuridad acumulada. El cielo era completamente azul. El divorcio había quedado cerrado sin escenas, sin batallas de bienes, solo con la sentencia fría de la justicia y la ley del karma. La condena había sido ejecutada. A partir de ese instante, Lucía Fuentes volvía a nacer. No organicé ninguna fiesta. Tampoco lloré ni me lamenté. Regresé en silencio a mi apartamento, que acababa de pasar por una renovación completa. Había encargado que derribaran tabiques, que arrancaran la vieja pintura manchada por el olor a rancio que Consuelo había dejado impregnado, que tiraran todos los muebles, desde la cama llena de recuerdos amargos hasta la mesa donde había esperado llorando a que Marcos volviera de sus cenas. El piso fue pintado de blanco puro e inundado de luz natural. Olía a madera de cedro. Por fin, ese espacio era mío de verdad, respiraba como yo, me protegía como debía protegerme. Al volver de una ruina, la gente suele replegarse sobre sí misma, por miedo a lo que dirán. En nuestra cultura, las palabras "se ha divorciado" siguen llevando una carga de juicio para las mujeres. Alguna vecina, algún familiar lejano, seguiría chasqueando la lengua. Dirían que una mujer, por muy competente que sea, si no conserva el matrimonio, algo falla en ella. Ya había cruzado la frontera del miedo a ese juicio. Cuando has sobrevivido a un maltrato psicológico severo, cuando te han volcado un cubo de agua helada encima en el peor momento de tu vida, las opiniones ajenas no son más que polvo pasando frente a una ventana cerrada. Nadie vive mi vida por mí. Nadie cargó mi dolor. Por tanto, ¿por qué iba yo a comprar la aprobación de los demás con mi silencio y mi sufrimiento? Volví a los brazos de mi familia. En una cena tranquila en casa de mis padres, me arrodillé y les pedí perdón entre lágrimas. Perdón por la terquedad y la ingenuidad de la juventud, por haberles dado la espalda para perseguir un amor de fantasía. Mi padre, un hombre que en los negocios intimida a quien sea, me acarició la cabeza con suavidad y me dijo: todo el mundo necesita sus propias cicatrices para crecer. Nosotros no te reprochamos que te equivocaras de persona. Solo nos enorgullece que hayas sabido levantarte, coger el bisturí y cortar lo que no te convenía, con decisión y con la cabeza alta. Esa noche entendí por primera vez lo que significa realmente el afecto verdadero. Esa noche entendí por primera vez lo que significa realmente el afecto verdadero. El afecto verdadero es la protección incondicional, el lugar donde la tormenta no entra, el puerto al que se puede volver con los pies en carne viva. Me bolsé en el trabajo con una energía que no era desesperación, sino renacimiento. Regresé al grupo familiar como gestora directa de los proyectos más importantes. Toda la paciencia y la diplomacia que había aprendido aguantando a mi suegra las convertí en serenidad y precisión en las negociaciones con los socios. El dolor me había pulido como se pule una piedra áspera hasta convertirla en algo afilado y útil. En menos de un año, fui ascendida a directora de operaciones. Compré nuevas propiedades. Viajé por el mundo. Disfruté de una vida de soltera plena, brillante y orgullosa de sí misma. Al mirar atrás, reconozco que yo también me equivoqué. Mi error más grave no fue comprar un piso para vivir con mi marido, ni haberle abierto la puerta a mi suegra.
Mi error más grave fue crearme una máscara de chica sin recursos para probar el amor de alguien. Olvidé una verdad muy dura. La naturaleza humana es oscura. No la pongas a prueba invitándola a explotar tu generosidad. Cuando te rebajas a ti misma, cuando renuncias a los privilegios que te corresponden por ver si alguien te quiere igual sin ellos, lo que sueles obtener a cambio no es comprensión, es desdén. Marcos y Consuelo mostraron su cara de bestia porque estaban convencidos de que yo era la parte débil, sin capacidad de responder. Si hubiera llegado como quien era, Consuelo habría hecho reverencias y Marcos habría cargado con las bolsas de la compra sin chistar. No me arrepiento de ese teatro. Sin él, nunca habría visto la verdad de las personas. Sin esa etiqueta falsa de chica de pueblo, nunca habría sabido que el amor de Marcos era puro oportunismo disfrazado de ternura. La vida me enseñó una lección carísima, pagada con mi propia sangre y mis propias lágrimas. A todas las mujeres que han leído esta historia hasta el final, a las que siguen mis palabras con el corazón apretado o con la rabia encendiéndoles el pecho, quiero decirles algo desde lo más hondo de lo que soy. Hemos crecido en una cultura que glorifica el sacrificio de la mujer y la paciencia como virtud suprema. Aguanta, que la familia es lo primero. Cede tú, que eres la más madura. No hagas olas, que los vecinos no tienen por qué saber nada, pero nadie nos enseñó la otra cara de esa verdad. La paciencia solo tiene valor cuando se le entrega a alguien que sabe valorarla, cuando se entrega a quienes consideran tu sacrificio como algo debido, como algo normal, como algo que te pueden exigir indefinidamente. La paciencia deja de ser virtud y se convierte en el cuchillo con el que te abren en canal. Nunca rebajes tus estándares por nadie. Nunca creas que tienes que aguantar ningún tipo de maltrato, físico o psicológico, solo porque alguien lo llame familia. Una familia donde te tratan como a una criada, donde te arrebatan el derecho a vivir y a ser respetada, no es una familia, es un infierno con nombre bonito. Las mujeres necesitamos aprender a ser autónomas. Autónomas económicamente, autónomas emocionalmente, autónomas en nuestras decisiones. El dinero, la posición y el origen no son razones para enorgullecerse por encima de los demás, pero sí son una armadura para protegerse de los daños que no merecemos. La vida es corta. La juventud de una mujer es preciosa y vulnerable. Guarda tu amor y tu entrega para quien se los merezca. Y si algún día te ves acorralada, si alguien te tira un cubo de agua helada encima como me lo tiraron a mí, no llores y no cedas. Levántate. Coge tus armas y saca de tu vida, sin mirar atrás, todo aquello que no merece estar en ella. Solo cuando te atreves a apartar las nubes más oscuras, puedes ver el amanecer más luminoso de tu historia. Hoy, de pie en mi apartamento inundado de sol, no siento rencor ni nostalgia. El recuerdo del cubo de agua helada cayendo sobre mí en plena fiebre se ha convertido en algo parecido a una vieja película que ya no duele. Y, extrañamente, le doy las gracias a ese momento brutal, porque si no hubiera llegado a ese extremo de crueldad, quizá yo seguiría parcheando una jaula de hierro oxidado, convencida de que eso era un hogar. Soltar no siempre viene del dejar de amar. A veces viene del instante en que te despiertas y entiendes que llevas demasiado tiempo maltratándote a ti misma para conseguir la sonrisa de alguien que no lo merece. El camino ha sido largo, desde la chica que se quitó sus propias alas para no asustar a nadie, hasta la mujer que hoy camina con la espalda recta y los ojos abiertos, pero ha valido cada paso, cada lágrima y cada tropiezo. Nuestra cultura nos pide que seamos las guardianas del fuego del hogar. Pero nadie puede mantener el fuego vivo si solo una persona sigue echando su vida entera al brasero para que arda. No volváis a dar vuestro corazón y vuestro sacrificio a quienes los consideran un derecho adquirido. Recordad que nadie tiene derecho a pisar vuestra dignidad, salvo que vosotras mismas se lo concedáis. La verdadera fortaleza de una mujer no se mide por cuánto aguanta, sino por el valor que tiene para ponerse de pie, apartar lo que la destruye y limpiar su vida de lo que no merece estar en ella. La historia de Lucía no es solo una confesión. Ojalá se convierta también en el despertador que algunas de vosotras necesitáis oír.